Sin embargo, actualmente tenemos 98.736. Posiblemente hayamos ya superado los 100.000. Estamos enlazados vía Zoom ahora con el exdirector ejecutivo del INPE, Germán Esmola Arana. Germán, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, señor Lucas, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? El señor Javier Yaque, jefe del INPE, presentó su renuncia y era más o menos obvio, ¿no?, que esto debía ocurrir. Es decir, no... Claro, una responsabilidad de carácter política y alcanza teniendo en cuenta que el Instituto Nacional Penitenciario es el ente rector del sistema penitenciario nacional. Y en ese marco, todo lo que se haga o deje de hacer repercute de todas maneras en la cabeza. Es por eso que Javier Yaque renuncia. Claro, ahora, a mí lo que me sorprende, es decir, yo tengo dos registros con respecto al sistema penitenciario, o tres, que se los voy a resumir rápidamente, ¿no? Un día, Daniel Urresti, cuando era ministro, hizo un operativo en Lurigancho, que supuestamente era inopinado, ¿no es cierto?, era sorpresivo. Nos invitaron como programa, yo estaba en esa época en Punto Final, y decir yo mismo, ¿no?, para ver con mis propios ojos qué estaba pasando ahí. Y se encontró de todo en el penal, y el director del penal, que en esa época estaba bajo control de la policía, mostraba con mucho orgullo todo lo que habían incautado, y Urresti le decía con razón que orgulloso no debía estar, que más bien era su responsabilidad que hubiera entrado todo eso. Y eso pasaba sistemáticamente en todos los penales. Esa es una. La segunda es un recuerdo, claro, que tengo pero escúcheme un ratito, Germán, para completarlo, porque yo sé que usted sabe de esto. De ahí lo de Pérez Guadalupe, ¿no? Pérez Guadalupe, hablábamos sobre el tema de la trato que se había hecho para el tema del control de las comunicaciones, ¿no?, los bloqueadores. Y que había incluso contratos con operadores telefónicos para que, a cambio de tener ellos el servicio de las llamadas legales, garantizaran el control. Han pasado años y no funciona hasta hoy. Y un día fue a Sarita Colonia para terminar. Eso es un infierno, Germán. Es un infierno. La gente duerme en el piso, en las escaleras. Eso es inhumano, ¿no? Pero mira, y nada de eso ha cambiado y han pasado años. Nicolás, escúchame. Lo que pasa es que durante estos 10 últimos años la población penitenciaria ha ido creciendo mucho. El hacinamiento es bárbaro, ¿no? No hay escalera donde no esté durmiendo un interno. Hay pabellones en los que están totalmente hacinados, como Lurigancho, por ejemplo, para 3.300, tiene 9.626. ¡Qué horror! De igual forma, la población, por ejemplo, inicialmente no era la capacidad es de 41.000 internos, y sin embargo tenemos 97.000 internos a nivel nacional. ¿Dónde se aloja esta gente? La Constitución política dice el interno tiene derecho a ocupar ambientes adecuados. ¿Qué ambiente adecuado puede haber en un penal tan hacinado? Todos los penales hacinados tienen como característica fundamental, ¿no?, atentado a la seguridad, atentado a la vida, y más que todo, acciones de alta corrupción. Es eso lo que ocurre en los establecimientos penales del país. Claro, ahora el tema es ¿por qué las cosas no cambian? Es decir, porque una vez más, digamos, está claro lo que hay que hacer, porque, por ejemplo, el control de las comunicaciones, está claro lo que hay que hacer, y sin embargo, hasta en Chayapalca tenían una conexión satelital, que era supuestamente la cárcel de alta seguridad, era el peor castigo que te mandan a Chayapalca, y los señores tenían comunicación con un sistema modernísimo de conexión, de comunicación. ¿Por qué no se hacen las cosas que ya se sabe que se tienen que hacer? Es que no se puede manejar el campo penitenciario desde un punto de vista político. Tiene que manejarse técnicamente, porque las estadísticas o los datos nos revelan que la capacidad normal de los 89 penales de 41.767. Sin embargo, actualmente tenemos 98.736.
posiblemente hayamos ya superado los 100.000. Esto hace ver que ya hace más de 14 años, 13, 14 años, se firmó también un convenio para los efectos de bloqueadores de llamadas en los establecimientos penitenciarios, y que hemos visto a lo largo del tiempo, esto no ha tenido mayor funcionamiento. No ha tenido mayor funcionamiento, debido fundamentalmente a que, ¿verdad?, no ha habido un control respecto a los al funcionamiento adecuado de estos elementos. En ese sentido, todo contrato tiene sus elementos de control, y eso ha debido darse en este caso, ¿no? Por eso es que el interno, en este momento, o en los momentos de alta tensión y de saturación que existe en los centros penitenciarios, utiliza mecanismos que ingresan mediante la corrupción, mediante chips, mediante teléfono, buscan los espacios vacíos existentes o los espacios libres en los penales para comunicarse hacia el exterior. Independientemente, por ejemplo, yo preguntaba de Chayapalca cómo se han podido comunicar, y me dicen que la comunicación han podido utilizar mediante la videoconferencia o las llamadas al Poder Judicial que hacen, y en ese momento se apertura la comunicación telefónica hacia el exterior. Ese espacio lo utilizan los internos. Es cierto, la inteligencia del interno funciona 48 horas, mientras nosotros estamos 24 horas. Esto debe manejarse técnicamente, necesita del Estado el apoyo fundamental, el apoyo necesario para crear establecimientos adecuados. Ya es tiempo de crear 1 o 2 establecimientos de alta seguridad para internos de máxima seguridad o internos de alta seguridad que no tenemos. Chayapalca y el que está en Cerro de Pasco han sufrido ya colapso por la cantidad de internos que tenemos. Entonces tiene que haber un movimiento de traslado de internos para que mejore el movimiento carcelario. Si bien es cierto, la población penal está sumido en el régimen de seguridad que maneja el Instituto Nacional Penitenciario, pero es necesario dotar al Instituto Nacional de los elementos de seguridad, de los elementos necesarios para preservar y asegurar la seguridad de los establecimientos penitenciarios. Ahora, esto tiene como, digamos, diversas aristas, ¿no es cierto? Una de ellas es decir, por ejemplo, hay presos primarios por delitos menores a los cuales se podría, y que están además en proceso, no han sido sentenciados todavía, a los que podría aplicárseles el grillete electrónico, que es otro instrumento que se aprobó hace años y que no se aplica. ¿Cuántos grilletes electrónicos hay usándose en este momento? ¿20? ¿30? Me decían el otro día. Te cuento sobre eso. Yo hice un trabajo en San Marcos sobre grilletes electrónicos y encontré que esto es desde el 2010. Del 2010 que se dio la ley para uso del grillete electrónico personal. El primer grillete electrónico que se colocó, Nicolás, fue el 2017. ¿Qué pasó con esa ley? Estuvo de vacaciones, estuvo en Bajate Oleste. 7 años. Y el primer grillete que se colocó fue a una dama de Chorrillos, con toda la publicidad del caso, y de ahí no se dio más. Según la estadística, no pasa de 48. 48 grilletes electrónicos. Después de 15 años de aprobada la ley. Claro, entonces este puede ser un buen mecanismo de desafinar un poco las cárceles. No todos necesitan estar en cárcel, pero lo que ocurre es que los grilletes solo están dados para Lima y Callao porque importa la tenencia de un mecanismo de control a través de monitoreo. No, de monitoreo que no se tiene en toda la República. Ahora, las leyes de... Claro. Perdóname, Lucas. Sí. Las leyes deben hacerse para ser cumplidas en el tiempo y que estas deben mejorarse poco a poco. Sin embargo, los grilletes no han tenido mayor efectividad, aun cuando la mayoría cree, y yo también convengo, en que este puede ser un gran mecanismo de deshacinamiento
o de utilización de mecanismos alternos a la prisión. Ahora, Germán, la cifra es 98.736 presos en este momento en el Perú registrados. ¿Cuántos están con prisión preventiva? Porque cuando meten un político o a un empresario implicado en corrupción, lloran, salen los abogados, el abuso de la prisión preventiva. Pero hay, ¿cuántos? 30.000 peruanos en prisión preventiva. ¿Cuántos hay? Claro, del total de los 97, el 33% está con prisión preventiva y el resto está en calidad de sentenciado. Hay prisiones preventivas de 3 años, entonces eso también hay que controlar, porque prisiones preventivas muy largas pueden considerarse también ya como efecto de detención. No, y además, por ejemplo, se ha hablado mucho de Bukele, para terminar, ¿no? Y por supuesto que hay que hacer cárceles, que sean cárceles donde los presos trabajen, ¿no es cierto? Que sean, exacto. O sea, ese tiene que ser el criterio, ¿no? No que cárceles que recontracinadas y que encima se convierten en oficinas desde las que las organizaciones criminales dirigen los delitos, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Bukele, él hace una cárcel de extrema seguridad, ¿no? Y donde encierra a los internos que están por Salvatruch, etcétera, o M13, y los ubica. Pero también en el Perú, nuestra legislación establece que tenemos regímenes cerrados de mínima seguridad, mediana y máxima seguridad, y 3 regímenes de alta seguridad, como puede ser el nivel A, B y C, donde pueden estar los internos de alta peligrosidad. Entonces, sí es necesario la construcción de cárceles de alta seguridad, pero también con una legislación especial. No puede ser que cualquiera visite a un preso de alta seguridad o alta complejidad en el caso de delito, por ejemplo, como sicariato, crimen organizado, etcétera, ¿no? Germán, muchas gracias por atendernos, y muy ilustrativo todo lo que nos ha dicho esta mañana. Muy amable, como siempre, muy gentil. Exitosa. Muy buenos días.